Bueno, les cuento un poquito. CloudHSIP es un partner premier de AWS. Ser partner premier significa estar en el escalafón más alto del ecosistema de socios de AWS. ¿Okay? Eso a nosotros nos valida y nos certifica en diferentes competencias para operar sobre todos los servicios de AWS. ¿Okay? Nosotros iniciamos nuestras operaciones, digamos, ese viaje hacia la nube de AWS en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Fort Lauderdale. ¿Okay? Ahí inició todo nuestro viaje y nuestra expertise hacia el ecosistema de AWS. Luego, hace aproximadamente unos 10 años, abrimos nuestra primera oficina acá en Latam. ¿Okay? Bueno, el equipo de Estados Unidos decidió expandirse hacia Latinoamérica y nuestra primera oficina, nuestra primera sede acá en Latinoamérica fue en la ciudad de Buenos Aires. Es actualmente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Okay? Luego nos expandimos hacia Santiago de Chile, donde también contamos con presencia física. Y ahora, hace aproximadamente unos 3 años, estamos acá en Colombia. ¿Okay? Nuestro equipo están todos certificados. Nosotros contamos con más de 200 ingenieros. ¿Bien? También contamos también con un equipo de comerciales, administrativos. En definitiva, somos aproximadamente unas 200 personas distribuidas entre Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Okay? Nosotros operamos sobre nuestras 3 sedes acá en Latinoamérica. Y también, aunque no tenemos presencia, por ejemplo, en otros países, también contamos con account managers y responsables que se dedican a las diferentes verticales, bien sea de salud, de educación, gobierno, NPO, etc. Nosotros contamos con competencias, una de ellas es GenAI. Justamente creo que acá en Colombia esta certificación la obtuvimos a mediados de octubre del año pasado. Creo que somos el único partner acá en Colombia, si no me equivoco, que tiene esa certificación, ¿sí? Nosotros hemos venido trabajando con la vertical de salud, ¿okay? Tenemos experiencia en algunas otras instituciones de salud acá en Colombia y también, bueno, en Estados Unidos, en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, si no me equivoco, Uruguay, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que contamos con un conocimiento bastante fuerte para poderles ayudar a ustedes a potenciar sus negocios, ¿sí? Yo no les quiero quitar más protagonismo a Mati. Mati, chicos, ténganle un poquito de paciencia, es argentino, ¿ok? Pero bueno, sabe bastante y les va a ayudar a ustedes también a poder entender un poquito más acerca de cómo la inteligencia artificial los va a ayudar a ustedes, primero a obtener ese conocimiento, ya que AWS incluso, si necesitan certificarse, y sé que hay algunos estudiantes que están acá, quieren utilizar, bueno, sé que la palabra se escucha feo, ¿no? Pero si quieren utilizar nosotros como ese canal para poderse certificar a través de las diferentes competencias de AWS, esto no va a tener costos para ustedes, ya que los va a ayudar a ustedes a poder certificarse y bueno, y eso en definitiva hace que nuestro currículum sea mucho más profesional, ¿sí? Nada, después me buscan si lo necesitan, y así que le paso la palabra al ingeniero Mati. Buenas, me presento primero, soy Matías Santoro, soy uno de los ingenieros del equipo Cloud de CloudHSIP y estoy certificado actualmente por AWS como Machine Learning Engineer. Así que, bueno, lo que es inteligencia artificial es un poco lo que me apasiona y lo que vamos a estar hablando hoy. Un poco lo que me le comentó Alberto, tenemos más de 200 empleados a nivel global, proyectos completados por año más de 300 y todavía más, y muchos clientes más en sector público y comercial. Damos servicio a todo lo que es América. En general tenemos, como dijo Alberto, en Argentina, Uruguay, en Chile, Paraguay, Colombia. Y bueno, también todo lo que es la parte de Estados Unidos con nuestras oficinas originarias allá. Estos son uno del portfolio que tenemos, porque tenemos consultoría, servicios manejados ya por AWS, servicios profesionales, que es un poco lo que me dedico yo, y los servicios de CloudHSIP SaaS, como por ejemplo ConnectPath, que es una plataforma que diseñamos nosotros, y está orientada a el Customer Experience. Un poco lo que dijo también Alberto antes, tenemos muchas competencias y somos partner en distintos programas, competencias por ejemplo como GenAI o la que estamos sacando ahora de salud, seguridad, o DevOps también que ya la tenemos. Muchas certificaciones en general, no solo a nivel local en LATAM, sino también a nivel de Estados Unidos. Y estos son algunos de nuestros partners que tenemos como empresa, por ejemplo HashiCorp, se ubica en el producto de Terraform, es de HashiCorp, Datadog también, Vértice, entre otros.
Y bueno, algunos casos de éxito, clientes nuestros son, por ejemplo, Grupo CETEP, Teis Sports, AGE, ITBA, Rindigastos y bueno, Aduana del Chile, entre otros. Bueno, ahora sí, un poco la agenda de lo que tenemos para el día de hoy es primero por qué Aline implementaría inteligencia artificial en salud. Después, por ejemplo, casos reales, casos concretos que se pueden encontrar en la salud, en la vida cotidiana, por ejemplo. Los tipos de inteligencia artificial que se pueden encontrar. Un enfoque específico más en AWS, o sea, en los servicios. Amazon Bedrock y GenAI, que es Generative AI o IA generativa. AWS aplicado a los casos reales vistos previamente. Lo que es compliance y seguridad, que en salud es bastante importante. El rol humano más inteligencia artificial, o sea, lo que es la combinatoria de ambos. Unas preguntas y respuestas por si alguien tiene. Y bueno, finalmente un workshop por si les interesa. Ahora, ¿por qué inteligencia artificial en salud? Bueno, la verdad es que el sistema de salud está bastante desbordado en datos, pero está bastante escaso en lo que es tiempo o personal. Y muchos médicos hacen cientos de decisiones en un contexto de alta presión, por lo cual les es difícil mantener ese nivel. Y acá es donde aparece la inteligencia artificial, ayudarnos como herramienta únicamente para poder ampliar esas capacidades, liberar tiempo y también mejorar la precisión de los diagnósticos, por ejemplo. Algunos de los casos concretos que tenemos, por ejemplo, son diagnósticos por imagen. Por ejemplo, analizar una radiografía y ese análisis, con la alta precisión que tiene, puede ser equiparable al análisis de un radiólogo. Lenguaje natural, ya que se puede implementar inteligencia artificial para que entienda el lenguaje clínico con esos términos y esos conceptos. Triaje en emergencia, ya que se pueden crear agentes virtuales que sigan el triaje en pacientes según sus síntomas. Asistentes virtuales también, de lo que sería GenAI, o sea, chatbots, como lo conocen todos, que sería para explicar tratamientos o procedimientos de una manera bastante clara y detallada. Y un análisis predictivo que podría ser, por ejemplo, hacer modelos para que puedan predecir eventos clínicos, como por ejemplo reingresos o ciertas complicaciones. Ahora, ¿cómo entra AWS en la facilitación de la adopción de la inteligencia artificial en salud? En primer lugar, tenemos a Amazon Comprehend Medical, en el cual básicamente uno puede analizar el contexto médico, por ejemplo, y conservar los detalles importantes como medicamentos, procedimientos, tratamientos, entre otros. Después tenemos Transcribe Medical, que básicamente convierte voz a texto clínico, que sería, por ejemplo, conceptos médicos específicos que el servicio de Transcribe solo no podría. Entonces esto es como un add-on, un agregado. Después tenemos a TextTrack, que es básicamente la inteligencia artificial que te permite analizar un documento digitalizado, un formulario, un historial escaneado y poder quedarnos con las cosas más importantes. Y por último tenemos a Amazon Recognition, más lo que se llaman Custom Labels, que lo que nos permite es analizar imágenes y entender ciertos patrones que están en estas imágenes de manera automatizada. Y todo esto sin levantar una sola línea de código o de infraestructura. Esos son los servicios preentrenados, los que ya están, los que no se necesitan usar con códigos. Uno los puede usar libremente, sin problemas, sin tener que tocar nada. Y después están estos servicios que son de Machine Learning administrados. Y el primero que tenemos es SageMaker. Básicamente, uno puede, si quiere, crear su propio modelo. Puede utilizarlo, puede incluso usar uno de base y entrenarlo sobre eso mismo. Y SageMaker lo que nos da es un entorno completo como para desarrollar y poner en producción un modelo predictivo, por ejemplo. Después tenemos a Amazon Health Lake, que básicamente es un servicio de AWS dentro de los servicios de salud que tiene, que nos permite almacenar y analizar términos médicos, como por ejemplo notas médicas o recetas, y poder tenerlo ahí almacenado en la nube. Y después tenemos ya Bedrock, que es el servicio estrella, digamos, porque es el servicio de Generative AI propio de AWS. Y esto básicamente nos da un acceso a todos los modelos generativos más poderosos del mercado. Y esto de forma administrada y segura. Ahora, ¿cómo implementamos Bedrock? ¿Qué es? Bueno, básicamente Bedrock es el servicio en sí de GenAI, en el cual uno puede usar modelos generativos, como por ejemplo Cloud, capaz lo escucharon, de Anthropic, Llama de Meta, o Titan, que es el propio modelo de AWS. Y lo bueno es que tiene
está bajo un marco compatible con lo que es IPA, GDPR y también sobre la ISO 27001. ¿Cómo podríamos utilizar Bedrock, por ejemplo, en salud? Bueno, primero se podrían hacer asistentes clínicos que entiendan, resuman y redacten notas clínicas, por ejemplo, de historiales médicos. Se puede hacer un análisis un sistema de análisis de un volumen grande de datos cuando no están siendo estructurados, por ejemplo. Entonces lo tiene todo de manera generativa, por así decirlo, porque bueno, es lo que va haciendo en la marcha. Y también lo que se puede hacer con Bedrock o con GenAI en general son chatbots, que todos los conocen, son para guiar al paciente, por ejemplo, en tratamientos, explicarle bien un procedimiento. También, por ejemplo, se pueden hacer agendamiento de citas con GenAI, recordatorios, etc. Ventajas en general, porque, bueno, ¿por qué uno usaría Bedrock, no? Lo más importante es que vos podés usar un modelo de GenAI sin necesidad de poder entrenarlo. Lo puedes entrenar, se llama fine tuning, se puede hacer, pero no es necesario. Uno lo puede integrar con otros servicios, como por ejemplo S3, que es un servicio de almacenamiento, o con el que vimos antes, que era Comprehend Medical. Y también lo que se puede hacer es personalizar las respuestas con datos propios, por ejemplo, usando algo que se llama RAG o base de conocimiento, que es básicamente tener como una base de datos con PDFs, por ejemplo, propios, y de ahí saca toda la información. Entonces uno le pregunta al chat y te da toda la información y va cambiando respuesta y pregunta. Después otra cosa que tenemos son lo que se llaman los guardrails, que básicamente son como barreras que se le pone a Bedrock para que, por ejemplo, evite temas sensibles o no toque ciertos temas de conversación. Por ejemplo, si es sobre salud, no debería poder responder cosas relacionadas a música, por ejemplo. Entonces, se le prohíbe ese tema. Otra cosa que también se le puede hacer es cambiarle los parámetros, o lo que se llaman los hiperparámetros. Por ejemplo, lo que está como temperatura, básicamente hace que un modelo pueda ser más o menos creativo, o más o menos conservador. Por ejemplo, si alguien quiere que cada respuesta sea completamente diferente, le sube la temperatura. Y si no, lo puede ser más conservador, por ejemplo, en salud, y le baja la temperatura. Otra cosa que también puede hacer, por ejemplo, es cambiarle lo que se llama el contexto, o darle instrucciones de cómo uno quiere que responda, cómo uno quiere que accione y que se comporte. Y eso lo puede restringir a un caso de uso específico, cualquiera. Ahora, ya habiendo visto, por ejemplo, Bedrock y los casos reales originales, vamos a repasarlos con lo que serán finalmente los servicios OLS. O sea, realmente cómo se haría, cómo se implementarían estas soluciones. El primero de todos es diagnóstico por imagen. Uno puede hacer, por ejemplo, un análisis de una radiografía y querer ver o entender qué es lo que pasa, si tiene algún daño en alguna parte. Y esto se puede hacer, por ejemplo, con Recognition, para entender la imagen y poder analizar qué es lo que tiene, a ver si hay algún patrón. Health Imaging es adicionado a Amazon también como otro de Health Lake del servicio de salud, que nos permite enfocar lo que es Recognition todavía más en salud y entender mejor los problemas o las casuísticas que pueden haber. Y después el otro es SageMaker, ya que se puede combinar este reconocimiento de patrones con un servicio completamente propio, un servicio de Machine Learning, un modelo bien entrenado que sea específico para un caso de uso. Por otro lado tenemos el lenguaje natural o el procesamiento del lenguaje natural, ya que nos permite extraer términos clínicos de informes, como por ejemplo, y generar notas o resúmenes médicos con Comprehend Medical y con Bedrock. Bedrock sería lo que entiende el procesamiento del lenguaje natural y Comprehend Medical nos da esa parte, ese agregado médico para que tenga un poquito más de contexto. Después, por otro lado, tenemos lo que es un triaje en emergencias. Básicamente, un chatbot que ayude a la persona a entender sus procedimientos, que pueda priorizar un paciente según unos síntomas o según otros, y que lo pueda conectar, por ejemplo, con otros servicios como Lambda, que Lambda básicamente es un servicio para crear funciones o aplicaciones, y ahí es donde se tendría toda la lógica clínica. Entonces después se conectan Lambda con Bedrock y juntos pueden hacer que el chatbot tenga información clínica con toda una lógica de negocios, puede incluso mandar mensajes, recordatorios, pasar por WhatsApp para conectarlo con Meta, por ejemplo. Y después, ya ahora sí, lo que es GenAI como tal, que sería el chatbot de asistente, como en cualquier página que pueda ser un bot normal,
que es un simple agente conversacional para explicar tratamientos o acompañar al paciente en un procedimiento. Únicamente en este caso se necesita Bedrock porque cuando uno le establece un buen contexto, puede enfocar bien cómo quiere que responda, cómo quiere el tono con el que quiere que responda, cómo se comporta, qué es lo que tiene que responder apropiadamente, qué información tiene que dar y qué información tiene que recibir, entre otras cosas. Y después, por último, el análisis predictivo sería, por ejemplo, para analizar justamente datos médicos o eventos clínicos en realidad y predecir, por ejemplo, reingresos o ingresos o ciertas complicaciones. Y con esto se puede, si bien se podría hacer, por ejemplo, con algo parecido a Bedrock, en este caso optamos por ejemplo, estos 3 servicios. El primero, SageMaker, que ya hablé de él, es básicamente para formar el modelo de Machine Learning ya entrenado y poder armarlo bien para que tome ciertos patrones y que los detecte. Hay muchos modelos o muchos patrones dentro de SageMaker que se pueden utilizar, o ciertos algoritmos. Y después tenemos a Glue y Forecast como nuevos servicios, que lo que nos permite es procesar bien los datos. Uno pone los datos ahí y puede armar un mejor procesamiento, puede hacer un proceso de ETL y entender bien qué es lo que está pasando ahí adentro y filtrar, por lo que a uno realmente le importa. Y por otro lado tenemos Amazon Forecast, que también nos ayuda a hacer esa predicción a futuro de cómo quiere uno que se comporte, sumado a lo que sería la inferencia, o sea, el resultado de SageMaker. Y luego es el que le provee los datos a SageMaker, al modelo. Ahora, la confianza en salud, la seguridad, la privacidad es básicamente todo, más que nada por las normas mundiales que hay. Y acá es donde vemos por qué o cómo AWS se enfoca no solo en los casos, sino en esta parte de seguridad en la salud. Por un lado tenemos lo que es ya certificaciones, cumplimiento, privacidad. Y bueno, como dije antes, cumple con estándares internacionales como el IPA, la ISO 27001, la SOC 2 y GDPR, entre otras también. Y servicios como, bueno, SageMaker, Bedrock, S3, que es un servicio de almacenamiento, pueden configurarse para cumplir con IPA. Y, por ejemplo, con Pregen Medical en específico, puede hacer procesos, o sea, puede entender y usarse el servicio sin tener que registrar los datos. Entonces, esto lo hace completamente anónimo y pudiendo usar el servicio al mismo tiempo. Por otro lado está la parte de seguridad y privacidad. Siempre en AWS lo que tiene que haber es seguridad en tránsito y en reposo, siempre. Y eso se hace con, por ejemplo, TLS, que es una tecnología específica para encriptación en tránsito, y un servicio de AWS que se llama KMS o Key Management Service, que básicamente trata la encriptación en reposo. Y lo hace de manera granular para cada servicio. Por otro lado tenemos lo que es el control granular de acceso ya con usuarios, grupos de usuarios, políticas para definir quién puede acceder a dónde o a qué servicio. Y esto se hace con un servicio que se llama AWS IAM o IAM o Identity and Access Management. Y se pueden configurar roles temporales para definir quién accede a qué. Y por otro lado, ya lo último, es que con los servicios de CloudTrail y Config se pueden realizar auditorías completas. Uno puede saber si una configuración de un servicio cambió o quién usó tal servicio, si lo tiene registrado. Y todo eso va quedando en un registro completo histórico. Y por otro lado tenemos lo que es la gobernanza y el tratado de los datos sensibles. Por un lado, sobre lo que es de AI, tenemos los guardrails, como habíamos mencionado antes, que es parte de Bedrock, que te limita los temas, el tono, la seguridad. Es como una barrera con la cual no puedes pasar, como si fuera un firewall, digamos, para AI. Después tener el filtro de contenido sensible, ya que dentro de Bedrock y separado de guardrails, hay un filtro de ciertos tópicos, por ejemplo, insultos que uno no puede tolerar o agresividad, y eso va en una parte separada en la cual lo puede filtrar. Y también es un agregado de Bedrock. Y por otro lado, como dije antes, también están las instrucciones, que es el contexto. Es lo que la gente de Bedrock, la gente sería la inteligencia artificial, qué es lo que tiene que entender para después dar a responder. Esto es la información que necesita previa para no decir nada que no corresponda. Y después tenemos los datos clínicos para manejar la información sensible. De vuelta, con Pregen Medical, ya que puede extraer información sin almacenar nada. Los servicios de entender qué es lo que dice un documento, qué es lo que dice un procedimiento médico
no necesita almacenar esos datos como para poder usarlos y que el servicio sea bien entrenado. Y después, por otro lado, tenemos el control total del dato, ya que uno siempre define dónde es que se va a guardar y por cuánto tiempo. Y después tenemos, por ejemplo, planes para que ese dato se pueda ir renovando, guardando en otro almacenamiento que sea, por ejemplo, más barato o que sea menos accedido. Y por último, lo que es un poco más el rol humano combinado con la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial nos sirve para procesar grandes volúmenes de datos, para automatizar tareas repetitivas o detectar patrones que son invisibles al ojo humano, pero acá es donde entra el profesional y es que hay una cierta empatía, esa parte humana que nos identifica, que no la tiene la inteligencia artificial y no la va a tener nunca, y nos ayuda también a tomar decisiones éticas y difíciles que una IA capaz no podría tomar. Y por otro lado, también puede acompañar al paciente en todo el procedimiento y toda la información que necesite. Pero la IA es un colaborador y no es alguien que te va a reemplazar en ningún rubro. Nunca una IA va a reemplazar a alguien. La IA es un simple colaborador. Si se usa la IA, por ejemplo, para desarrollar código, es para que esa persona que desarrolla el código lo haga más rápido y pueda tomar un rol más importante. Pero no es para reemplazar, sino es para ayudar. Un poco para recuerdo, eso. Que no reemplaza, es un colaborador. Así que quédense tranquilos. Ahora sí, bueno, si hay alguna pregunta. Señor. Te voy a contar un problema que tuve para Sí. saber si eso... Hicimos un estudio clínico revisando un histórico de pacientes y cómo se había comportado su rehabilitación. Sí. Y eso es información que está en lenguaje natural, que no está en campos estructurados en la historia clínica electrónica, que puede estar escrita por personas que llenan un campo, como por ejemplo los médicos que tienen un área de la historia clínica, o por enfermeras, o por terapeutas. Entonces pusimos un grupo de personas que buscaran en la historia clínica y fueran llenando unas variables que se obtenían de analizar ese lenguaje natural. Y poníamos a dos personas independientemente a analizar el mismo paciente para ver cuándo habían discrepancias, porque son informaciones que de pronto no están siempre en el mismo lugar o que no están siempre escritas de la misma manera. Y siempre se encuentran discrepancias que después vamos y comparamos, pero era un volumen muy grande de información. Teníamos que analizar 200 pacientes semana a semana, eran decenas de miles de semanas. Usamos como 20 personas que trabajaron durante 4 meses haciendo eso. Eso se puede hacer con las herramientas de ustedes. ¿Qué tanta certeza habría de que no hay que volver a revisar eso y que lo que uno ponga de esos datos en una investigación no son datos espurios, sino son datos reales? Bueno, realmente sí se puede automatizar. No te va a quitar el hecho, capaz, si necesitas una persona al final del camino, por si hay algo que no está seguro, pero sí vas a poder automatizar un gran porcentaje. Primero vas a tener, por ejemplo, si tenés cosas que están digitalizadas, documentos, historiales clínicos, lo que sea, puedes usar, por ejemplo, TextTrack, que es el servicio que te lee la imagen, que ya lo van a ver ahora en un pequeño taller. Te lee la imagen y puede identificar ciertos campos en el orden en el que estén, no importa si están arriba, abajo, en distintos historiales, te los va a identificar. Después, por otro lado, tenés a Bedrock, que en sí podés usar un modelo que te analiza una imagen y que te entienda mejor con el lenguaje natural, porque para eso sirve también, es como si fuera un chatbot. Y después, por otro lado, también tenés Comprehend Medical, que te ayuda justamente a entender esa parte mejor todavía, porque está orientado a lo que es la parte de salud. Porque, bueno, tenés el servicio de Comprehend solo, pero Comprehend Medical es un agregado específico para salud, para esos casos justamente. Y uno puede hacer todo una especie de workflow, digamos, un flujo de trabajo grande, donde tengas primero una parte de tener todos los archivos listados, después va viendo cada uno por uno, a ver qué información obtiene, y puede hacer incluso también un retrabajo sobre eso. Por ejemplo, haces que lo haga una vez y haces que lo haga 2 veces más. Lo estoy haciendo rápido, pero el hacerlo distintas veces no significa que sí o sí tenga que tener el mismo resultado. Eso es lo bueno de la inteligencia artificial. Es todo por cómo funciona por atrás, nunca vas a tener exactamente el mismo resultado. Son todos, en general, por atrás es todo probabilidades. Entonces siempre va a haber algún cambio chiquito. Y eso es lo que te permite definir, por ejemplo,
ya sea con la inteligencia artificial o si al final queda una persona, va a reducirte el porcentaje bastante. Como ejemplo, te voy a decir algo, por ejemplo, yo hace unos años hice un modelo de Machine Learning que detectaba, por ejemplo, phishing en entidades bancarias. Y el tiempo de procesamiento de URLs, porque se recibían más de 2000 URLs diarias, o sea, posible phishing, y eso le tomaba aproximadamente a la persona 30 y pico de horas, 36 horas aproximadamente. Sumado al fin de semana, que acumulaban todavía más URLs, y con el modelo Machine Learning que pude hacer, con un cierto algoritmo específico, pudimos reducir de 2000 URLs diarias a 10. Entonces el tiempo de la persona del análisis terminó siendo de 20 minutos, como muchísimo, considerando 2 minutos por URL para verificar que no sea phishing, y nos ahorró un 95% del tiempo. Entonces el analista ahí pudo, porque fue mi caso, puede tomar un rol mucho más importante y más de desarrollo sin tener que dar tanta atención a esos problemas, esas tareas repetitivas que justamente me ayudó un modelo. Ese modelo, por ejemplo, podría estar en SageMaker. Ahí lo puedes poner. En mi caso no lo hice porque era en otro momento, pero justamente te ayudan a hacer estos procesos donde el entendimiento de los patrones o el análisis de esos patrones en imágenes o en documentos es lo más importante porque es lo que justamente te está salvando de ahorrarte el trabajo que una persona se tenga que dedicar a eso, cuando podría ser otra cosa más importante, algo que sea más relevante no solo para el rol, sino para su empresa. No sé si eso contestó tu pregunta. Bien. Sí, allá. Sí. Dentro de SageMaker es un servicio que, bueno, si bien parece como algo particular, en realidad tiene muchas cosas adentro. Tiene SageMaker Studio, por ejemplo, SageMaker Canvas, un montón de cosas adentro. Y parte de eso hay uno que se llama SageMaker Clarify, que justamente te ayuda a entender por qué el modelo te dio esa respuesta. Las explicaciones, los parámetros que tomó, todo te ayuda a entender lo que sería la explicación lógica de por qué hizo lo que hizo. Y después todo eso lo puedes monitorear, cómo fue funcionando el modelo, inferencia a inferencia, o sea, respuesta a respuesta puedes estudiar cómo fue, o por ejemplo si apareció algún dato nuevo, porque tu set de datos capaz se está basando en algo que es histórico y también en tiempo real. Entonces puedes usar ambos y empezar a detectar y a monitorear el modelo y ver si te aparece algún dato nuevo, por ejemplo, que capaz es importante o no, pero hasta que no lo ves, no lo sabes. Y después otra cosa que también te permite saber es SageMaker Clarify es el bias. El bias es como ruido. Es ruido que puede tomar el modelo, sea por datos o por otra cosa, por el modelo, por el algoritmo, por ejemplo, que te ayuda a entender si, por ejemplo, un modelo se está desviando de lo que debería responder o no. Y eso uno lo puede ver justamente con Monitor después. Entonces, esa combinación de servicios te ayuda a entender por qué el modelo te respondió así y si está correcto o no, porque también lo puedes corregir. Y lo bueno también que tiene SageMaker es que con SageMaker Canvas y con SageMaker Studio puedes hacer un flujo de Machine Learning sin tocar código. Puedes hacer algo completo, un workflow completo, una página si querés, que tenga un modelo de Machine Learning y lo puedes hacer exactamente completo. Lo puedes reentrenar con tu set de datos sin que tengas que tocar código. Nada, cero. Podés tocar código, puedes reentrenarlo, puedes hacer lo que vos quieras, pero también tenés la opción de no hacerlo. Y eso se usa bastante. Y así podés usar el modelo como vos quieras. Y puedes ir reentrenándolo todo el tiempo y cambiar tu set de datos o agregarle más cosas o decirle, no tomes esta característica, toma esta otra. Y eso con Clarify también te va ayudando a entender qué característica es más importante. Porque una de las cosas que te dice es cuál es la que tiene más impacto o cuáles son las que tienen más impacto a la hora, por ejemplo, de ver el modelo. ¿Qué es lo que toma más en cuenta? ¿Qué es lo que más le importa para dar una respuesta? Y después te dice por qué. ¿Por qué es esa característica la que importa? Sí. Hay otra situación que nos enfrentamos que son, no sé si esto puede ayudar a
cuesta a ese actor es resumirla para todos, ese tipo de cosas. Y a veces también otra dificultad es que los pacientes pasan por diferentes momentos y diferentes lugares y esas transiciones, por ejemplo, pasa de urgencia y lo suben a cirugía y de cirugía pasa a la unidad de cuidado intensivo. En esas transiciones se pierde continuidad, información. Entonces eso puede ayudar a gestionar este tipo de comunicación y hacerla más estructurada y fluida. Sí, la respuesta es sí. Por la parte de comunicación, a ver, todos los servicios de inteligencia artificial no están dedicados a esa comunicación contra una persona, contra otro servicio, pero sí se integran con servicios que hacen esa, que se dedican a esa comunicación. Uno de esos servicios, que bueno, que no está acá porque no es de Machine Learning, se llama SNS o Simple Notification Service, que básicamente puedes enviarle a un mail, puedes enviar por SMS, o sea, tenés distintos modos de comunicarte, ya sea con una persona o con un servicio, y eso es lo que te permite la comunicación. Y por la parte, por ejemplo, de lo que sería la trazabilidad o mantener el estado para que un paciente pueda saber en qué proceso está o qué es lo que está pasando con su caso, ahí sí, ahí es donde entra en realidad más las bases de datos, por ejemplo. Podés vincular una explicación médica o algo, una explicación, por ejemplo, de GenAI con un chatbot con Bedrock o una respuesta que haya dado SageMaker, pero la puedes combinar con el estado en que tenés una base de datos. Un paciente puede estar como un ítem, digamos, como un estilo de una fila, digamos, y ahí puedes ver y actualizar y mantener esa trazabilidad para el paciente que esté enterado de qué es lo que está pasando con él. Y eso puedes comunicarlo ya sea a una persona, capaz, si el estado no cambió en, no sé, 48 horas, tomás esa notificación y se la mandás a una cadena de mails. Por ejemplo, se la mandás a otro servicio para que actualice y vuelva a darle información al paciente. Entonces, estos servicios no son específicamente para esa comunicación, pero sí te pueden ayudar a resumir, por ejemplo, esa parte de entender lo que dice, resumir y hacer que la tarea repetida, que esa empatía, digamos, del paciente la puede tomar Bedrock. La puede tomar cualquier modelo que esté orientado a texto, por ejemplo, porque Bedrock tiene modelos adentro que son para texto, para imágenes, para video, depende del que uses. Pero básicamente sí se puede conectar con servicios cualesquiera, básicamente con lo que sea que necesites, sea por ejemplo una función lambda para agregar lógica, servicio de almacenamiento, comunicación, lo que necesites de resumir y notificar o comunicarte con un servicio, con una persona, cadena de mail, lo que sea, se puede. Sí, allá. Bien, bueno, sí es cierto que está, por ejemplo, bueno, Microsoft con Copilot, asumo que decís, o por ejemplo OpenAI con ChatGPT o Google con Gemini. Lo bueno que tiene AWS es que vos elegís el modelo que quieras. Porque ahora Google solamente tiene a Gemini y ya está, se quedó ahí. No tiene nada más. Si querés usar otra cosa, no podés. Y AWS te da la libertad de vos elegir el modelo que quieras. Tenés a Cloud, que es recontra usado, por ejemplo, en código. Tenés Stable AI, que es para difusión de imágenes. Tenés también para análisis de video. Tenés a Meta con su modelo de Llama. Tenés los propios modelos por ejemplo, de Amazon. E incluso, si querés, puedes ser tu propio modelo en servidores virtuales que son bastante más sustentables que cualquier otro servidor. Pero AWS lo que te da es esa libertad de vos elegir el modelo que quieras, el que más te sirva. Pedí el acceso, que se resuelve en un par de minutos, y ya tenés el acceso. OpenAI y Google, Microsoft, te restringen a su propio chatbot. AWS tiene su modelo, que son los de Titan y los de Nova. Tienen sus propios modelos, pero simplemente te da la opción de usar el que quieras. Te da esa libertad para que vos decidas. Y también otra cosa es que también te deja cambiarle lo que es la temperatura y otros hiperparámetros, como por ejemplo el contexto, lo que se llama top P y top K, que son otros parámetros para decir qué tantas palabras o qué probabilidad de usar para ciertas frases. Pero te da eso. Google, Microsoft,
OpenAI no te dejan. Con OpenAI, por ejemplo, puedes cambiar el contexto, pero hasta ahí. Sí. Validación de datos, decís. Esa validación médica sí, se cumple, por ejemplo, con Comprehend Medical, que era uno de los servicios. También otro es Health Lake, que justamente está aplicado a esa parte de almacenamiento y análisis de que lo que está bien validado, más allá de que cumplen con lo que es IPA y todos los estándares internacionales. También te deja analizarlo en un formato que se llama FHIR. Y eso sí, esos 3 servicios, por ejemplo, sí te ayudan a validar esa parte médica. Pero también ahí entra un poco en juego qué es lo que usás vos para validar esa parte. ¿Qué contexto le das a estos servicios para decir que esto es válido o que no? Si usás los estándares internacionales, es más fácil, pero también podés aplicarle vos una parte extra, digamos, para decir para vos qué es válido y qué no. Pero sí se pueden validar esos datos o lo que necesitas para las aplicaciones. Ahí está. ¿Se respondió? Vos decís si tuvimos proyectos de ese estilo, en el cual pudimos validar esas partes. ¿Es eso? Bueno, tuvimos distintos proyectos relacionados a salud, con diferentes integraciones. Lo que es validación en sí de datos médicos, de esos proyectos, en realidad justo no pasan por mí, pero sí sé que tuvimos muchos proyectos relacionados con Machine Learning, relacionados a salud. Y todo lo que es validación, ya sea para aplicaciones o para otros servicios, para lo que se necesite, los mismos servicios te dan esa validación, en realidad. La aplicación únicamente se entera del resultado, o vos como persona te enteras del resultado. Pero lo que te da la validación es esencial el servicio, pero por cómo está hecho. Si vos lo querés extender por algo que necesitas vos, lo puedes hacer. Pero en sí el servicio ya te valida la información. Nosotros en particular, por los diferentes proyectos de salud, tuvimos distintos que habían que validar ciertas informaciones médicas. Pero en general, por ejemplo, esas validaciones las termina haciendo, por ejemplo, el cliente en nuestro caso. Nosotros nos conectamos, por ejemplo, con una Lambda o con una interacción vía URL por un endpoint o un CRM, por ejemplo, si lo querés ver de esa manera. Y ellos, por ejemplo, hacen su propia validación. Que podrían utilizar un servicio AWS para hacerlo o lo que sea que necesiten para realizar esa validación. Pero, por ejemplo, de momento, los proyectos con los que estuve yo, la validación, por ejemplo, la hacía el cliente y nos pasaba el resultado a nosotros. Pero esa validación en vez de pasársela o preguntar por endpoint o con un CRM, la puede usar con SageMaker, con Comprehend Medical o algún servicio que lo valide. No tiene por qué pasar con un CRM o por algo externo. Si necesitas agregarle algo, lo puedes hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá.
Bien. Bueno, primero, si tenés cosas ya digitalizadas, las puedes hacer que sea una especie de loop así hasta que puedas revisar todos los documentos o los formularios o lo que sea que tengas y que después lo analices, ya sea con alguna inteligencia artificial generativa o algún modelo. Lo que corresponde, por ejemplo, a validación de datos, por ejemplo, entre servicios, ahí ya directamente lo que importa es la comunicación entre el servicio. El dato no se cambia, no lo ve. Entre servicios lo que importa es la comunicación, que esté cifrada. Mientras esté cifrada no se publica y no le importa al servicio realmente qué información está, sino que la está recibiendo de manera segura y que el otro servicio la está enviando de manera segura. Validación entre servicios como tal no está porque esa validación en realidad la tenés que hacer en alguno de los dos servicios, pero no en ese interín, digamos, en esa comunicación. La comunicación es únicamente para pasar esos datos o esa información, depende si está procesado o no, de un servicio a otro. Si un servicio te hizo la validación, ahí ya después lo podés comunicar. Pero hasta ese momento, esa validación no existe. Es primero utilizar un servicio, validar la información y después lo comunicás de manera segura. Bueno, justamente una de las partes de privacidad o de seguridad era qué es lo que puedes utilizar para encriptar esa información o ese tratado de los datos. En reposo está este servicio que se llama KMS, pero cifrado en tránsito está la tecnología, porque ya no es un servicio, una tecnología que se llama SSL o TLS, depende si es versión nueva o no. Pero lo que importa ahí es, si vos lo validás antes y lo mandás encriptado, es todo lo que necesitas. Después, por ejemplo, si lo necesitas anónimo, por ejemplo, con Pregent Medical ya puede tomar esos datos anónimos y hacer procedimientos sin importar a quién le pertenezcan. Es únicamente, necesitas información, no necesitas el nombre, necesitas la edad, o la edad puede ser, depende para ciertos casos de salud, pero el nombre no necesitas. Y así como el nombre, hay otros parámetros, otras características de la persona que no la necesitas para hacer una validación. A menos que tengas que corroborar que un paciente exista en una base de datos, no necesitas, a menos que sea una cédula o un DNI. Pero para validar información clínica de la persona, eso, por ejemplo, con Pregent Medical ya lo puedes hacer, o con otro servicio que utilice eso como base de conocimiento. Pero lo que importa es eso. Primero se valida y después lo pasás de manera segura. Sí. Sí. Bueno, ahí ya hay un desarrollo un poco más completo, porque tenés todo lo que es la información del paciente, que tiene toda su historia clínica, más un análisis claro, todo lo que sea relación a esa persona, la tenés que ir haciendo, como por ejemplo, buscás en una base de datos, buscás en un servicio de almacenamiento, donde sea que tenga información, tiene que estar relacionada de alguna manera para que el servicio que lo busque, puede ser una lambda, por ejemplo, que sepa dónde buscar. Y después puedes utilizar, por ejemplo, Recognition, como servicio de Amazon Recognition, o Amazon Health Imaging, para entender, por ejemplo, esas imágenes. Ahora hay una demostración práctica para ver justamente algo muy parecido a ese estilo. No te hace la trazabilidad de la historia clínica, pero sí te ayuda a entender y te da un diagnóstico previo para que el radiólogo capaz
lo mira, se fija si está bien, capaz le puede hacer un diagnóstico un poquito más específico, pero si uno entrena bien, por ejemplo, o le pone un buen contexto a la inteligencia artificial, capaz que ni siquiera tiene que mirarlo a menos que haya detectado algo raro, alguna anomalía, por ejemplo. Pero es algo que lo puedes automatizar completamente. Capaz, depende a dónde tenés que buscar la información, es más completo o más extenso el desarrollo. Pero sí, o sea, tiene distintos métodos de encriptación. Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, para que conozca técnicamente, hay distintos como algoritmos de encriptación, está SHA-256, OAE o RSA, hay distintos tipos de encriptación. Pero siempre lo que se utiliza, por ejemplo, es KMS, que es el servicio de manejo de claves, por ejemplo, que te ayudan a encriptar lo que necesites, que es información. Tenés algo almacenado, por ejemplo, en un servicio que se llama S3, donde tenés, yo que sé, como un directorio, digamos, como en tu carpeta personal, que lo tenés todo con carpetas y archivos. En S3, por ejemplo, son carpetas y objetos, lo que se llaman. Y ahí puedes tener una clave específicamente para toda esa información en conjunto. O sea, lo puedes encriptar y te queda todo seguro. Entonces, cuando lo comunicas, que ahí también es otra parte, puedes usar, por ejemplo, comunicación entre servicios con lo que se llama un endpoint privado, y ahí la información es todavía más segura porque pasa por la red privada de AWS. Y así lo puedes hacer con un montón de servicios. Pero todo siempre, y a lo que más le damos importancia cuando hacemos proyectos o assessment de seguridad, es siempre la encriptación y que no quede nada público. Siempre lo primero que miramos es, hacemos un diagrama de arquitectura de lo que está, nos fijamos qué es lo que está público, qué es lo que no, hacemos un plan de remediaciones y lo primero que atacamos es, por ejemplo, servicios de claves, qué es lo que no está encriptado. O por ejemplo, otra cosa también que atacamos mucho es con este servicio de IAM, que está para manejar el control granular de acceso. Con eso hay una herramienta aparte que está metida dentro de ese servicio que se llama IAM Access Analyzer, que te dice, por ejemplo, no sé, vos sos un usuario que podés acceder a todos los servicios, pero solo utilizás SageMaker. ¿Necesitas acceso a todos los servicios? Entonces, con eso también te ayuda a reducir la cantidad de permisos porque es seguir el principio de mínimo privilegio, que es un principio de AWS, y acortar a lo máximo posible porque uno no necesita siempre todos los permisos del mundo. Sí. Bueno, ahí es muy importante justamente este tema del control granular con IAM. Porque, bueno, nosotros, por ejemplo, a veces depende de cada cliente, a veces depende un poco del plan nuestro. Pero Access Analyzer, por ejemplo, te permite ver no solo las políticas que no están usadas, sino los accesos que no están siendo usados. Por ejemplo, uno tiene una credencial para acceder a una cuenta, por ejemplo, de AWS. Pero si esa credencial no la usaste en, no sé, 2 semanas, no la necesitas. A menos que la uses seguido, vos ponés qué es seguido, si son 90 días, son 2 semanas, son 3 días. Sí, le ponés vos hasta qué cantidad de días crees que se considere como que está siendo usado o no. Entonces, las credenciales es algo, por ejemplo, bastante importante. Porque las credenciales te dan acceso a la consola y al servicio en sí, incluso sin consola. O sea, puedes usar lo que llaman las APIs, digamos, por código. Y eso lo que te permite es ver si alguien está usando esas credenciales, significa que está bien, listo, le mantengo la cuenta, pero si pasa de los 90 días, esas credenciales son un riesgo de que esa cuenta se exponga públicamente. Bueno, claro.
Sí, ahí si la persona ya renuncia o se va o lo que pase, que no está más en la empresa, lo primero que se tiene que fijar es que no tenga más usuario, que no tenga acceso de ningún modo. Y después ya sí debería haber, por ejemplo, acceso granular. Por ejemplo, si esa persona tenía acceso a cierto servicio, tiene que ser un acceso con ciertas acciones. No puede ser un acceso a todo. Eh, entonces ahí también limita bastante qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, si estamos en la cuenta de un cliente y ese cliente tiene otros proveedores que le van desplegando servicios en su cuenta, nosotros tenemos que limitar el acceso a esos proveedores. Porque la parte, por ejemplo, de eliminar servicios, la de crear servicios no está mal, pero la parte de eliminar servicios es un peligro. Y eso es algo que controlamos bastante. La parte de eliminar no la maneja un proveedor de esa empresa, la manejamos nosotros. Porque eso es algo que es muy riesgoso justamente por una de las cosas que decís vos, que llega a pasar algo que no sabemos lo que puede ser, y lo que es eliminar o el acceso a ciertos datos o a ciertos servicios, eso es un peligro. Y es un riesgo bastante alto de exposición de cuenta. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a una pequeña demostración práctica. Buenísimo. Bueno, desde ya, bueno, muchas gracias por haber escuchado. Y por si quieren ganarse un dron, mañana a las 5 se hace un sorteo, así que pueden escanear este QR y participar. Le dejo un pequeño momento para que los escaneen. No, solo el QR. No, eso no. Ahí, 2 minutos más y ya pongo la demo. Bueno, esta es una pequeña demo que hice en 10 horas para poner un tiempo estimado de cuánto me llevó, que está dividido en 2 partes. La primera es, por ejemplo, subir una receta médica y analizar qué es lo que tiene. Por ejemplo, entonces subimos un archivo. Ahí va. Esta misma son recetas digitales que están en internet, así que cualquiera de ese estilo se puede aplicar. Incluso una que tengan ya guardada. Subimos el archivo, va a estar procesando un poco para extraer toda la información, analizarla y generar algo más estructurado, porque en este momento está todo en una imagen y no se entiende nada. Y esto nos va a dar un poquito más ordenado para que lo veamos mejor. Ahí tenemos archivo subido exitosamente y nos podemos ir a ver recetas y nos va a aparecer este de acá. Cuando vamos a ver detalles, bueno, ya podemos ver, por ejemplo, Armando Gómez, 67 años, masculino, un poquito más, medicamentos, vida duración. Y si nos metemos, por ejemplo, al archivo a ver específicamente qué es lo que tiene. A ver. Vamos a ver que va a tener la misma información. Ahí va. Ahí es un poco Armando Gómez. Ahí va. Ahí va. Si hay algunas notas, la edad, por ejemplo, o lo que sea que sea importante, por ejemplo, la especialidad también. Y todo eso se puede ver y se puede mantener un historial desde acá. Y acá tiene, por ejemplo, el medicamento. Y las indicaciones generales, por ejemplo, está un día cada 8 horas, como decía acá abajo, que es un día cada 8 horas, uno cada 8 horas en realidad. Después, por ejemplo, podemos subir otro y se nos va generando un pequeño historial de lo que vamos teniendo. Este mismo, por ejemplo, por poner uno. Y vamos subiendo archivos así y los va
entendiendo va usando, bueno, justamente acá los servicios que usa es Textract y Bedrock. Textract lo utiliza para entender la imagen digitalizada y poder ver la información que tiene, extraerlo, y después usa Bedrock para hacer ese análisis posterior. Y acá en recetas tenemos el segundo, que es este de acá abajo, y también tenemos algunas cosas, bueno, de medicamentos o lo que sea que haya visto, por ejemplo, indicaciones generales, información del médico o del paciente, y lo que capaz no está en esa receta médica, lo pone, por ejemplo, con 0 años o el sexo en este caso, como no aplica. Y yo porque lo hice así, para hacerlo algo genérico, pero también esto se puede personalizar completamente, o sea, no tiene por qué ser así específico. Y después, por otro lado, tenemos, bueno, esto también se puede eliminar acá. Y después, por otro lado, tenemos lo que es el análisis con inteligencia artificial, pero análisis de imágenes médicas. En este caso, voy a utilizar, por ejemplo, una imagen de una radiología, de una resonancia. Acá. Esta misma. Esta va a estar un poquito mejor, pero bueno, acá se ve la imagen lo que es. Esto era, por ejemplo, la resonancia de un cerebro con Alzheimer. Yo le voy a analizar imágenes, esto va a estar un ratito ahí cargando porque, bueno, tiene que analizar bastante qué es lo que pasa adentro o si detectan un patrón. Y esto lo hace con Recognition. Se podría utilizar, por ejemplo, Health Imaging para que sea un poquito más específico. Y acá abajo tenemos el análisis que nos hace Bedrock, por ejemplo. Y nos dice que la imagen corresponde a una resonancia magnética cerebral que muestra atrofia cortical difusa y, bueno, algunas cosas médicas que yo capaz no entiendo mucho, pero está relacionada al Alzheimer o demencia neurodegenerativa. Y acá nos pone, por ejemplo, algunas áreas de interés que puedo ver: corteza cerebral, ventrículos cerebrales. El nivel de confianza con el que lo hice, capaz, por ejemplo, si dijera nivel de confianza bajo, ahí podemos hacer que se lo derive a una persona, a un médico que lo vea. Y si es medio o alto, simplemente que ya lo anote y lo guarde. Y acá, bueno, algunos elementos destacados que esto se puede obviar porque, bueno, simplemente es una radiología, una resonancia de un cerebro, pero tranquilamente, bueno, no está diciendo que es algo computadorizado y escaneado con un 84% de probabilidad que sea una persona o que sea un animal, canino, entre otros, por el simple hecho de cómo se ve la imagen. Y así se pueden analizar otros más, por ejemplo. Vamos a poner otra más. Esta misma. Así se ve, por ejemplo, esta es una resonancia diferente. La va a analizar, también va a estar un ratito. A veces depende de la imagen, depende qué tan rápido lo hace, puede tardar un poquito más, un poquito menos, pero son algunos segundos. Acá ya aparece abajo. Nos dice que muestra secciones transversales del tórax, o son áreas de alta densidad compatibles con infiltrados pulmonares, entre otras cosas. Bueno, y acá nos aparece al final, estos hallazgos son sugestivos de una neumonía viral como la causada por COVID-19. Y efectivamente, esto es una resonancia que es de una resonancia de una persona con COVID. Y acá nos aparece, bueno, la área de interés también, el nivel de confianza y algunas cosas destacadas. Y así, esto está adaptado desde ya con un modelo particular de Bedrock, con un cierto contexto, con ciertos parámetros específicos. Y todo esto junto con el desarrollo de la página sí son 10 horas. Para que tengan una idea de que en realidad no requiere tanto conocimiento ni tanto tiempo de desarrollo. Si uno le va especificando más y le va agregando cosas, obviamente va a aumentar el tiempo, pero esto así hecho de forma simple duró 10 horas, entre desarrollo de la página y todas las funciones que tiene. Bueno, si ahora de vuelta hay alguna pregunta sobre esto, qué es lo que se podría hacer, con gusto la respondo. ¿Cómo? Bueno, el análisis lo hizo la IA generativa solo. Yo no le puse ninguna información, por ejemplo, se le puede poner una base de conocimiento con informes médicos o un libro médico, por ejemplo, con información que le sirva para el modelo para entender, pero en este contexto yo le puse un mensaje, un texto de qué es lo que le voy a pasar, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que analizar, por ejemplo. Parte del mensaje era:
fíjate en la imagen si encontrás alguna anomalía, algún patrón, algún daño. Todo el contexto que uno le pone, que es básicamente como instrucciones de cómo quiere que se comporte el modelo, y esto que es generativo, es lo que te ayuda a ver qué es lo que te va a responder. En este caso yo no le puse nada de conocimiento. O sea, únicamente le dije, sos un asistente que tiene que responder en base a esta información, me tiene que dar, me tiene que decir si hay un patrón o algo que haya detectado, y no le puse más. Es un texto simple y ya me hizo el análisis un radiólogo. Capaz no tiene exacta la precisión porque, bueno, podría tener más información si tuviera una base de conocimientos con PDFs o con libros o con algo que le sirva más de información, o mejorar el texto que puse yo, que lo puse algo medio genérico o no tan específico, pero ya con esto genérico medio específico que puse, ya me hizo 2 análisis bastante buenos sobre las 2 imágenes. Y tardó bastante poco tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Allá sí. Porque no le puse ningún contexto de información. Yo únicamente le puse un texto de cómo quiero que se comporte, pero la información, o sea, el cómo, qué es lo que analiza, está en el modelo que usás vos para hacer ese análisis. Por ejemplo, yo usé uno de Cloud. Entonces, qué información o cómo está entrenado ese modelo ya es particular de la empresa que lo desarrolla. Pero sin haber especificado algo sobre el contexto médico, ya me puedo hacer un análisis bastante detallado de lo que representa esa imagen. Si es bueno o no, capaz lo puede definir un radiólogo, justamente un especialista. Pero un especialista o un radiólogo, quien sea que use esto, podría justamente darle información o mejorar el contexto o poner información en una base de conocimientos para que, en vez de que lo vea un radiólogo, lo vea lo vea una guía generativa. Entonces el radiólogo puede definir, por ejemplo, si esto fue una buena respuesta o no. Y si fue una mala respuesta, lo pueden ajustar. Porque para eso también está el contexto o la guía generativa. No es para que únicamente uses un modelo y se queda ahí. Y si responde mal, responde mal. La idea es que si responde mal, lo mejores. Mejores el contexto, mejores los parámetros, mejores cambies de modelo si querés. Le pongas un conocimiento profundo detrás para que lo tome como base. Ahí cada uno lo va aplicando. Y si querés, también otra cosa que se puede hacer es algo que se llama fine tuning, que es básicamente entrenar o reentrenar, en realidad, al modelo de guía generativa. Puedes usar algunos modelos, no todos lo permiten, pero sí puedes usar varios modelos que te permiten reentrenar y aplicarlo específicamente a salud. Y le pones vos información específica sobre la cual querés que entrene. Y después lo validás esos datos con un conjunto de datos específicos que vos seleccionás para validación y después seleccionás otro conjunto de datos para probar. Y vos podés definir, por ejemplo, capaz del 100% del conjunto de datos que tenés, capaz podés usar 70% para entrenar, 20% para validar y 10% para probar. Pero, en definitiva, si es bueno el análisis, no lo define uno. Para mí, que yo no conozco nada y que lo único que hice fue cargar una imagen, es bueno porque ya me está diciendo que efectivamente es lo que dice la imagen que yo busqué. Es un análisis bastante detallado. Yo, la verdad es que no entiendo esto en conceptos médicos, pero sé que que me puso COVID-19 en la imagen que tenía COVID-19 y Alzheimer en la imagen que tenía Alzheimer. Así que el análisis final, para mis ojos, fue bueno, pero capaz para un radiólogo necesita algo más específico. Y esa información, ese conocimiento que tiene el radiólogo lo puede poner. Y ahí uno define si es bueno o no. Sí. Sí. Bueno, dentro de los parámetros que necesitas, hay diferentes parámetros. Depende si querés, por ejemplo, cómo querés que responda el modelo, si querés que sea más creativo o no. Pero lo que necesitas para ajustar la respuesta del modelo, el tono
cómo querés que se comporte es lo que se llama el contexto o el system prompt, digamos. Que es lo que necesitas, es el instructivo, el paso a paso de cómo querés, qué es lo que querés que tome, qué es lo que querés que te dé, qué información necesita. Y todo eso es lo que vos le pones en el contexto. Si querés mejorar todavía más, es o mejorás el contexto justamente, lo haces más específico, o sea, lo puedes hacer más largo, capaz lo puedes hacer de 1000 palabras como lo puedes hacer de 2000 palabras. Eso está apto de cada uno de qué es lo que necesita. Uno, hasta que no va probando el modelo y no define si es bueno o no, tenés que ir modificándolo continuamente, ya sea el contexto u otro parámetro, depende si es creatividad o la cantidad de palabras que puede usar para responder. Y si no es el contexto, necesitas capaz algo más específico, puedes agregarle lo que se llama una base de conocimiento, que es justamente información que pones, por ejemplo, PDFs que pones en un S3, un servicio de almacenamiento, lo linkeas con Bedrock y ya automáticamente ya tenés una base de conocimiento en la cual respaldarse. Entonces, va buscando con un indexador, va buscando en esos documentos y Bedrock va entendiendo lo que es lo que dice y te va dando la información. Entonces, entre el contexto y la base de conocimiento, puedes hacer que te responda como vos quieras. Y puedes hacer que te responda más específico o no. Depende justamente de cómo le pongas el contexto. Que básicamente son palabras. ¿Alguna más? Sí. ¿Cómo? El de Cloud, sí entiendo que algunos que sí. Sí. Hay algunos modelos que sí se pueden reentrenar, pero hay otros que no. No hay en realidad, o sea, modelo de IA generativa de imágenes médicas no hay. Son modelos genéricos que ya están desarrollados por las empresas, pero no hay nada específico a algo médico. Si uno lo quiere adaptar a algo médico, lo puedes reentrenar y adaptarlo vos, pero no es que hay un modelo que ya existe hecho para eso. Vos podés usar información y reentrenar. Hay algunos modelos de vuelta que sí se pueden reentrenar, hay otros que no se pueden reentrenar, pero los que sí se pueden, podés usarlos justamente y meter la información tuya de cómo querés. Si lo querés adaptar a salud, podés reentrenarlo si querés. Podés hacer eso. Pero cada modelo no es específico para un cierto caso de uso, no es específico para un rubro, no es para salud, para finanzas, para retail. Es un modelo genérico que está entrenado con información que únicamente la empresa que lo desarrolló lo conoce. Pero si uno lo quiere especificar más, es contexto, base de conocimiento o lo reentrenás. Pero no hay nada específico para un rubro como salud. Sí. Sí. O sea, eso ya es propio de SageMaker, no es de Bedrock. Pero sí depende, si querés usar el F1 Score o si querés el rango de casos positivos sobre casos negativos, la explicabilidad del modelo, todos los parámetros que necesites, depende en realidad el modelo que utilices. Dentro de los modelos más famosos capaz está XGBoost o Random Forest, que son modelos que capaz a las métricas que tenés que apuntar para ver, por ejemplo, puede ser el AUC o que sería la curva por abajo, o el ROC también, o usar otra, por ejemplo, R2. Hay distintas métricas que dependen de cada modelo. Las podés usar con el modelo que vos quieras, pero si vos estás usando un algoritmo específico, hay ciertas métricas que vas a preferir antes que otras. Por ejemplo, si vos querés usar una métrica específica para un modelo cual capaz no te recomienda esa métrica, puedes usarlo igualmente, porque capaz vos sí la necesitas, pero el modelo en sí capaz
recomienda, en sí no el modelo, sino la recomendación propia es, con este modelo usa esta métrica, con este otro usa esta otra métrica, y así. Pero si vos querés usar una métrica específica para un modelo capaz no es recomendado para esa métrica, puedes hacerlo. Las métricas realmente las definís vos a qué es lo que querés apuntar o qué es lo que querés saber. Pero siempre hay recomendaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno. De vuelta, muchas gracias por haber escuchado. Y nada, que tengan un buen día.